Bienvenidos, amigos y amigas, yo soy Juan Jesús Pleguezolo, autor del libro Atrincherado en las redes, un libro en el que cuento cómo la sociedad se está volviendo un poco loca y en cierto modo debido al uso de las redes sociales. Miren, en este vídeo les voy a contar mi opinión del conflicto entre Israel y Palestina y se la voy a decir sin tapujos, pero antes una observación. Mi opinión sobre el conflicto ya la dije en mi episodio El conflicto entre Israel y Palestina de mi podcast Historia con el móvil. Ese episodio dura 30 minutos y después de 30 minutos de exposición de la historia del conflicto, me atrevo a dar una opinión. Pero es que ese episodio de 30 minutos tuvo detrás una preparación de 10-11 horas. Estuve 10 u 11 horas preparándome un episodio de 30 minutos. Y ya después digo, vale, esta es mi opinión. Bueno, la opinión ya la tenía de antes, ¿no? Pero después de todo ese estudio y después de estar 30 minutos exponiendo la historia, me atrevo a dar la opinión. ¿Por qué digo esto? Hace unas semanas publico un vídeo que se llama Posibles soluciones entre el conflicto de Israel y Palestina y recibo muchos comentarios, todos educados, la mayoría, pero alguna gente que no estaba nada de acuerdo conmigo y me lo decían de una manera muy rotunda y muy categórica. Alguna gente me decía con mucha rotundidad y seguridad que yo no llevaba razón y que tenía que ser otra cosa. Y todo el mundo tenía su teoría. Todos los que me comentaban, todos tenían su teoría y yo pensaba, por la manera en la que se expresaban, que digo, deben ser o doctores o catedráticos o a lo mejor han vivido allí 30 años en Próximo Oriente, porque para emitir una opinión con esa rotundidad debes ser una autoridad en la materia. Si no, yo no me atrevería a dar un juicio, vamos, con esa seguridad. Yo es que, quizá uno de los defectos que tengo, pero dudo demasiado, dudo muchísimo, dudo de todo y de mí el primero. Y miren, ¿cuál es mi opinión sobre el conflicto entre Israel y Palestina? Bueno, pues creo que hay 4,5 millones de palestinos entre Cisjordania y Gaza que viven discriminados, que viven en una situación de apartheid desde hace 70 años. El pueblo palestino vive discriminado. ¿Por qué? En cierto modo, porque no pertenecen a ningún Estado, no hay ningún Estado que pueda garantizar sus derechos y viven bajo una ocupación. Se les ha quitado sus tierras, se les ha echado de sus casas, viven cercados por muros. Cisjordania, saben que hay un muro que rodea Cisjordania y otro muro que rodea Gaza. Pero es que en Cisjordania, dentro de Cisjordania, que se supone que ese era ya el territorio palestino, hay numerosos asentamientos judíos, la mayoría de ellos ilegales. Pero es que hay ciudades dentro de Cisjordania, como puede ser Hebrón, que dentro de Hebrón hay una colonia judía y la ciudad está dividida. Hebrón está dividida. Yo cuando explico el muro de Berlín, la historia del muro de Berlín, y los alumnos piensan, vaya situación, wow, qué kafkiano todo, ¿no? Una ciudad dividida en dos, partida por un muro. Bueno, pues si te vas a Hebrón, lo puedes ver allí. Pero es que dentro de Hebrón, si un palestino quiere pasar de un barrio a otro palestino, también tiene que pasar checkpoints. Pero es que dentro de Cisjordania, si un palestino quiere ir de un pueblo a otro pueblo, también tiene que pasar checkpoints israelíes. O sea, eso es una situación de apartheid. Que sí, que lo que pasó hace un mes, que lo que hizo Hamás, eso es terrorismo. Eso es terrorismo. El ataque terrorista es terrorismo puro y duro y ojalá los culpables lo paguen. Pero lo que se está pasando en Gaza no se puede justificar. Que sí, que hay allí unos terroristas que hay que perseguirlos, pero hay 2 millones de gazatíes que no tienen la culpa. Y se pueden hacer todas las piruetas verbales que se quieran, pero eso no se puede justificar. Piensen ahora, o sea, imagínense un niño de 5 años que está ahora mismo en Gaza, viendo cómo lo están arrasando todo. Ese gazatí, cuando tenga 20 años, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a desear? Entonces, esa es mi opinión, pero ojo, aquí hay matices. Aquí hay matices. Aquí hay matices, que es importante comentarlo. Este conflicto es complejo. Aunque yo diga que el pueblo palestino vive discriminado, me niego todavía, me resisto a hablar de bueno y malo. Me resisto a hablar de bueno y malo, porque todo esto tiene muchos matices. Por ejemplo, si tú estudias la historia de los dirigentes palestinos, pues te vas dando cuenta que en Palestina se han ido alternando los dirigentes corruptos, torpes o terroristas. Así han vivido los palestinos. Con unos dirigentes bastante torpes, a veces corruptos y a veces terroristas. No han sabido jugar sus cartas.
No, o sea, ha sido la manera más torpe y sus vecinos árabes también, todo se ha hecho de una manera muy torpe. Y así están los palestinos, pagándolo. Y luego hay que decir también una cosa en el lado israelí, que esto es interesante. Porque a mí me interesa, como profesor de historia, y en un momento tan complicado, que parece que todo que todos nos hemos vuelto locos, que parece que todo se está deshaciendo, que parece que yo no sé a qué mundo vamos, ¿no? Pues a mí me interesa ver y copiar esos casos de éxito. Y mire, nos caerá bien o mal, pero es innegable que el Estado de Israel es un caso de éxito. Es así, lo siento, es así. ¿A qué me refiero? Es un Estado desarrollado en medio del desierto, sin recursos naturales. O sea, ¿eso cómo puede ser? Que se desarrolle un Estado sin recursos naturales en medio del desierto, que exporta productos agrícolas, que exporta naranja. O sea, un Estado pequeñísimo, que les falta de todo, han conseguido crear un Estado desarrollado. Eso lo ha hecho Israel. Pues, oye, a mí me interesa saber cómo lo han hecho, porque a lo mejor tenemos cosas que aprender. Llevan 70 años en guerra y creciendo, y su país está creciendo económicamente. Pero hay un detalle que siempre se nos pasa por alto. El 20% de la población de Israel es árabe musulmana. Sí, o sea, dentro de la población israelí, un 20%, 1,5 millones, son árabes musulmanes que tienen la ciudadanía israelí. Y allí viven dentro de Israel y viven bien. Tienen su partido político. Y allí están, tendrán sus problemas y tal, pero, oye, no se manifiestan, no discrepan y están allí contentos viviendo en Israel. Un 20% de la población israelí. Y en un momento en que en Europa estamos continuamente hablando de que si los problemas que hay con la inmigración, que si la inmigración va a terminar con nosotros, que si no sé qué, no sé cuánto. O sea, ¿por qué Israel tiene un 20% de población árabe musulmana y ellos no temen por su pueblo, no temen por su Estado, no temen por su existencia? Y más o menos, consiguen cohabitar. ¿Por qué Israel sí lo consigue? ¿Por qué en Europa tenemos estos problemas y tenemos este dilema y tenemos este debate tan grande? Pues eso que está haciendo Israel bien, pues tenemos que mirar, tenemos que ver si podemos copiar algo. Siempre, yo esto se lo digo a los alumnos, ¿no? O sea, mira a ver quién está haciendo algo mejor que tú y cópialo. ¡Cópialo! Bueno, pues si en Israel están haciendo cosas que yo creo, yo tengo mi respuesta. Yo tengo por qué están consiguiendo ese éxito. ¿Por qué allí pueden convivir con ¿Por qué no temen a tener a un 20% de población musulmana? Pues yo todas esas cosas, ¿por qué hay un 80% de población judía que convive con un 20% de población musulmana y no tienen problema? ¿Por qué pueden hacerlo? Yo tengo mi respuesta. ¿Vale? Pero deberíamos preguntarnos qué están haciendo ellos bien para poder tomar nota. Y bueno, hasta aquí mi vídeo sobre este tema. Quería hacerlo porque me interesa, de siempre me ha interesado mucho este tema, de siempre me ha interesado tanto. Fíjense, si me ha interesado este tema tanto, que en 2017 viajé allí, estuve 21 días viajando por Israel, Palestina y Jordania. Y fui allí porque llevaba años y años interesado en ese tema. Como curiosidad, los videoblogs de ese viaje están en mi canal de YouTube. Por favor, no seáis muy duros si vais a buscarlos. No seáis muy duros conmigo porque esos eran los primeros vídeos que grababa, los primeros videoblogs de viajes que grababa, ¿de acuerdo? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo vídeo, podcast, publicación, donde sea que me sigas. Un abrazo enorme.